Buenas noches, vamos ahora con el primer video del tema 2. El tema 2 se denomina estimación puntual y de intervalo. Aquí estoy pasando una gripecita y el disgusto de 3 días sin agua. Vamos a hacerlo lo más corto posible, si es que es posible. Vamos a poner en pantalla el material que ya yo se los mandé. Me equivoqué. Vamos a poner el de Word, que es donde podemos hacer correcciones. Allí lo tienen. El tema 2 se llama estimación puntual y de intervalo y la primera lección, estimación puntual, parte 1. Las matemáticas son lo que ensombrecen un poco entender estas cosas, pero en el fondo son muy sencillas. Vamos a la primera parte que se llama introducción. Quiero, lo puse grande, lo puse en 115. No sé si lo pongo más grande. Ok. Vamos a la sección 1, introducción. Esto ya lo hemos estudiado, simplemente lo voy a resumir. Tenemos una máquina que puede producir indefinidamente unidades de cierta pieza bajo condiciones similares, esencialmente iguales. Y la probabilidad de que cualquier unidad no sea conforme respecto a ciertas, ¿verdad? Hay que acomodar aquí, siempre salen los rositos, ciertas especificaciones, a la cual vamos a llamar P, permanece constante. Si nosotros producimos n unidades y definimos las variables aleatorias x1, x2 hasta xn de la siguiente manera: x sub i vale 0 si la unidad i es conforme y la probabilidad de que sea conforme la voy a llamar 1 menos p. Y x sub i va a valer 1 si la unidad i es no conforme y la probabilidad de que cualquier unidad no sea conforme es p. La distribución de cada probabilidad, de cada variable x sub i, ¿cuál es? Esta que está aquí. Y además, bajo las condiciones esencialmente iguales en que trabaja la máquina, las variables x1, x2 hasta xn son independientes. Entonces tenemos, las x sub i tienen la misma distribución y son independientes. Eso equivale a decir que x1, x2 hasta xn son idénticamente independientes e idénticamente distribuidas como una variable genérica de la cual estamos haciendo observaciones. Esa variable x tiene función de probabilidad 1 menos p a la 1 menos x por p a la x. Y eso es lo que hemos definido ya lo hicimos, como una muestra aleatoria de tamaño n de una variable x que tiene esta distribución de probabilidades. Esa distribución de probabilidades es una distribución de Bernoulli. Es decir, x1, x2 hasta xn es una muestra aleatoria de una población de Bernoulli con parámetro p. El evento éxito es que cualquier unidad sea no conforme con las especificaciones. Sin embargo, ¿cuál es el problema en estadística? Bueno, que no conozcamos p. Si no conocemos p, tenemos que estimarlo. Entonces vamos a llamar P gorro es una variable. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque es una función de la muestra x1, x2, hasta xn, que son variables aleatorias. Entonces, si yo llamo P gorro a una función h de la muestra, P gorro es una variable aleatoria que es una función multidimensional, una función muestral, un estadístico. Y a través de ese estadístico vamos a obtener información para estimar el valor de P.
Cuando yo evalúo numéricamente esta función, es decir, cuando ya conozco que x1 vale x1 chiquita, x2 vale x2 chiquita y así sucesivamente, lo que obtengo es un número. Ese número es aislado, es un estimador puntual. A la función la llamamos estimador puntual y al valor resultante lo llamamos una estimación puntual, un estimado puntual del parámetro P. Repito, para cada conjunto de valores muestrales observados, obtenemos un valor puntual P punto del estadístico P-GOR. P punto es un valor particular de P-GOR. No está escrito allí, pero P punto es una estimación puntual, el resultado numérico de evaluar la función H para los valores de la muestra. Si yo defino ahora Y mayúsculo como la suma de las X sub y entre N, la suma en el numerador es el número de variables X sub y que toman el valor 1. Y 1, ¿qué significa? Que una unidad es no conforme. Entonces, suma de X sub y entre N es el total de unidades no conformes en la muestra. El numerador será el número de éxitos en N ensayos de Bernoulli con probabilidad P. Entonces, el numerador tiene una distribución binomial con media NP y varianza de NP por 1 menos. Y P gorro igual Y sobre N, que lo voy a llamar la proporción muestral, es la proporción en la muestra de unidades no conformes. ¿A qué es igual el valor esperado o media de P gorro? Regresamos aquí. 1 entre N por el valor esperado de Y, que es una binomial. NP entre N. P. Mientras que la varianza será NP por 1 menos P entre N al cuadrado. ¿De dónde sale ese N al cuadrado? Que la varianza de una constante, 1 entre N por una variable Y es el cuadrado de la constante, 1 entre N cuadrado. La varianza de Y es entonces P por 1 menos P entre N. ¿Qué significa que el valor esperado de P gorro sea P? Que si yo tomo repetidas muestras de tamaño N y en cada una calculo el valor de P gorro, el promedio de los valores de P gorro debe converger a P a medida que tomo un mayor número de muestras. ¿Y qué significa que varianza de P gorro sea P por 1 menos P entre N? La varianza es una medida cuadrática del error que estoy cometiendo al estimar el parámetro P mediante P gorro. Y esa medida, su raíz cuadrada, la desviación estándar de P gorro, que es la que vamos a usar, y la varianza, obviamente, a medida que N crece, esto disminuye. Y además, cuando N tiende a infinito, el límite de la varianza de P gorro va a ser 0. Entonces, con esta primera propiedad, yo afirmo que P gorro es un estimador imparcial o insesgado. Y con la segunda propiedad, que su varianza tiende a 0, cuando N es grande, por eso también es un estimador consistente. Otra situación en la práctica, si tenemos una muestra aleatoria de una variable X que tiene media mu y varianza sigma cuadrado y quiero estimar la media de la población, yo puedo utilizar la media de la muestra X barra, que es la suma de las observaciones entre N. Como las X y son una muestra aleatoria, sus medias y además son idénticamente, como las X y son una muestra aleatoria, su distribución es la misma de X. Y es decir, la media de cada X y será mu y la varianza de cada X y será sigma cuadrado. Como las variables son independientes, bueno, la primera propiedad, la media de X barra, es mu, la media de la población. El valor esperado de la media de la muestra es la media de la población. Y la varianza es, ya esto lo habíamos estudiado,
La varianza de X barra es la varianza de la población entre el tamaño de la muestra. Y la desviación estándar de X barra es sigma entre raíz de n. Eso es lo que hemos llamado el error estándar de X barra. La desviación estándar de cualquier estimador es el error estándar de ese estimador. Nuevamente, como la media de X barra es mu, la media de la población, y como la varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito, la media de la muestra es un estimador imparcial o insesgado de mu, la media de la población. Algo importante, aquí yo no he dicho nada de qué tipo de distribución tiene la población. ¿Cuáles son las primeras características de los estimadores? Las principales. Y vamos a apretar, un resumen apretado porque esto tiene mucha tela que cortar. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población y en esa población hay un parámetro, la distribución de la población, la de X, depende de un parámetro desconocido θ. Puede depender de más de uno. Yo estoy en el caso elemental, donde hay un solo parámetro. Llamamos θ gorro a una función de la muestra, un estadístico. Y a través de θ gorro vamos a obtener información acerca del valor de θ. El estimador θ gorro igual h de la muestra, h de x1, x2 hasta xn, es un estimador puntual de θ. Cuando yo mido x1, x2 hasta xn y obtengo estos resultados numéricos, x1 minúscula, x2 minúscula, hasta xn minúscula, sustituyo esto aquí y lo que me da es un número individual aislado, que lo voy a llamar θ punto, será el valor de h, el valor del estadístico en el punto multidimensional x1, x2 hasta xn. Y eso es una estimación puntual. Ese valor numérico aislado es una estimación puntual o un estimado puntual del parámetro de θ. Primera propiedad, que es imparcialidad o ausencia o falta de sesgo. Si θ gorro es un estimador de un parámetro θ y se cumple que su valor esperado es θ, entonces θ gorro es un estimador imparcial o insesgado del parámetro. Esa es la definición formal. Θ gorro es un estimador insesgado o imparcial de un parámetro θ si su valor esperado es el verdadero valor del parámetro. Pudiera ser que no se cumpla eso, es decir, que E de θ gorro sea diferente de θ. Pero si a medida que el tamaño de la muestra es más grande, el valor esperado de θ gorro converge a θ, entonces decimos que es asintóticamente imparcial o insesgado. Segunda propiedad importante, consistencia. Nuevamente, θ gorro es un estimador de un parámetro θ y si ese estimador, su varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito, θ gorro es consistente, es un estimador consistente de θ. ¿Qué significa eso? Bueno, que a medida que n es más grande, la varianza de θ gorro, que es el error en sentido cuadrático que estoy cometiendo al estimar θ mediante θ gorro, bueno, ese error disminuye a medida que n, el tamaño de la muestra, es más grande, y entonces θ gorro nos va a producir una estimación más precisa del verdadero valor de θ, el parámetro desconocido. Otra definición importante, que es un estimador insesgado de varianza mínima. Si yo tengo que θ gorro es un estimador imparcial de un estimador y su varianza es menor o igual que la varianza de θ asterisco gorro, donde θ con asterisco gorro es cualquier otro estimador insesgado del parámetro θ. Si se cumple esto, que lo decimos que θ gorro es un estimador insesgado de mínima varianza o de varianza mínima. Debe ser de varianza mínima.
el que tiene menos varianza entre todos los estimadores insesgados que pudiéramos construir para el parámetro T. Si yo tengo K estimadores insesgados, K mayor o igual que 2, ¿cuál de los estimadores tengo que elegir? El estimador teta gorro J, que tenga, cuya varianza sea menor o igual que la de cualquier otro de los estimadores. Esta parte sí es solamente para que la conozcan. ¿Cuándo decimos que un estimador es convergente? Esto lleva un fondo matemático un poco tedioso. Tita gorro menos tita en valor absoluto es el error que estoy cometiendo al estimar tita mediante tita gorro. La probabilidad de que ese error en valor absoluto sea más grande que una cantidad epsilon tiende a cero cuando n tiende a infinito. Es decir, si tita gorro tiene esa propiedad, él es un estimador convergente. ¿Por qué? Porque para n grande, la probabilidad de que se exceda a cierto nivel de error epsilon tiende a cero. El complemento es lo mismo. Si tita gorro tiene la propiedad de que su error de estimación en valor absoluto, y estoy tomando el error de estimación en sentido lineal, pero pudiera ser error relativo, tita gorro menos tita entre tita. Bueno, el complemento de esta ecuación de aquí arriba es que el error de estimación, yo pudiera encontrar un n suficientemente grande de tal forma que el error esté acotado en un máximo epsilon con probabilidad 1. Cuando estas dos cosas ocurren, bueno, cuando cualquiera de los dos ocurre, porque la otra es el complemento, entonces Pitagorro nos va a dar una estimación que podemos esperar que sea muy precisa cuando respecto al valor verdadero del parámetro de conocimiento. Esa es la definición de estimador convergente. Hay un teorema que se llama teorema de convergencia. Cuando el estimador tita-gorro, en el límite cuando n tiende a infinito, su media tiende a tita y su varianza tiende a cero, necesariamente tita-gorro es un estimador convergente de tita. Allí tienen la prueba. Lo que me interesa es esto. Lo que se tienen que aprender es esto. Cuando un estimador es asintóticamente insesgado y consistente, necesariamente es un estimador convergente del parámetro. Convergente significa esto, que el error converge a cero para n grande y converge a el error converge, la probabilidad de que el error sea muy grande converge a cero y la probabilidad de que el error sea muy chiquita es 1. Aquí está la demostración, fastidiosa, la puse allí para que vean de dónde sale. Esta parte matemática la pueden obviar, lo que me interesa es, la pueden leer. Bien. Otra definición importante. Vamos a definir ahora cuál es el mejor estimador lineal insesgado de un parámetro tita. Cuando yo quiero estimar tita con un estimador tita gorro, que es lineal, ¿qué significa que es lineal? Que es una combinación lineal de las variables aleatorias x1, x2 hasta x. Entonces, nosotros vamos a decir que tita gorro es el mejor estimador lineal insesgado de tita. Sí, primero, si es insesgado. Segundo, si es una combinación lineal de los valores de las variables de la muestra. Y si su varianza es menor o igual que la de cualquier otro estimador de tita, que también cumpla con las propiedades 1 y 2. Ok, esta es una definición importante. Bueno, y ahora, que es la parte importante de esta lección, ejercicio. Ejercicio número 1. Tenemos una máquina, la máquina
el mismo ejemplo de la introducción. Una máquina produce unidades de manera independiente. La probabilidad de que cada unidad sea defectuosa es P chiquita y voy a producir N unidades de la pieza. ¿Qué propiedades tiene P gorro? Aquí, estoy repitiendo lo de la introducción. Producir N unidades equivale a generar una muestra aleatoria de tamaño N de una población de Bernoulli con parámetro P. La proporción muestral es Y entre N, donde Y es el número de piezas defectuosas en N. Como las XY son, que es X1, 0 si la pieza es buena, 1 si la pieza es defectuosa. Aquí está la definición. Las XY son una muestra aleatoria de una variable X con una distribución de Bernoulli con parámetro P. Bueno, el valor esperado de P gorro es P. Aquí, ya esto lo dijimos, lo estoy simplemente reafirmando. ¿Verdad? Aquí, cuando empezamos la lección, ¿verdad? Me estoy regresando, aquí está. Este ejercicio es casi una repetición de la introducción. Entonces, el valor esperado de P gorro es P. Y la varianza de P gorro, muy fácil de mostrarles, la varianza de Y entre N, como Y es una binomial, lo estoy haciendo de otra forma. La varianza de Y entre N es 1 entre N. Recuerden que Y es la suma de las X sub Y, porque Y me suma solamente los X sub Y que toman el valor 1. Bueno, aquí está demostrado. P por 1 menos P entre N. ¿Por qué la sumé? Porque las X sub Y son independientes. Entonces, P gorro es un estimador insegado de P, la proporción de unidades defectuosas que produce la máquina. Y es consistente porque su varianza tiende a cero a medida que el tamaño de la muestra es más grande. Es obvio que ese estimador es convergente. El límite de esto, como esto no depende de n, el límite de n, cuando n tiende a infinito, de esto es P. Y esto sí depende de n, tiende a cero. Si en una muestra, si yo produzco 30 unidades y encuentro 3 defectuosas, el valor observado de P gorro lo voy a llamar P punto, y es 3 defectuosas de 30, 0,10. Eso es un estimado, una estimación puntual del parámetro P. La desviación estándar de P gorro, creo que lo tengo que poner un poquito más grande, ¿verdad? Para que se vea. Aquí dice sigma de P gorro. Esa es la desviación estándar del estimador P gorro. Ya sabemos que es la raíz de la varianza. P por 1 menos P o P por Q entre N. Si yo en esa fórmula sustituyo P por su valor observado en la muestra, 0,10, obtengo un estimado puntual de la desviación estándar de P gorro. Entonces será P punto por 1 menos P punto entre 30 y eso me da 0,0548. ¿Para qué sirve ese resultado? Por los momentos no lo voy a decir. A través de ese estimado yo voy a tener una idea de cuál es el error que estoy estimando. Recuerden, la desviación estándar de P gorro es la que me va a decir a mí, me va a producir información sobre con qué margen de error estoy estimando a P mediante P gorro. Como su desviación estándar depende de P, que no la conozco, recurro a este recurso y este estimado basado en los datos de la muestra me da una idea razonable. Después veremos qué es razonable. De cuál es el margen de error a través de ese valor, 0,0548. Más adelante vamos a establecer con qué margen de error P gorro estima a P.
pronto despejaremos esa incógnita. Hay muchos estimadores que son juegos de escritorio que están en los libros. Supónganse que yo estimo la P con otro estadístico. P asterisco vale 0 si la primera unidad que produzco es buena y 1 si es defectuosa. ¿Qué propiedades tiene ese estimador P asterisco? Ese estimador depende nada más de X1, de la primera observación que haga. Entonces, ¿cuál es el valor? Repito, P asterisco es otro estimador, que lo estoy definiendo como P asterisco vale 0 si la primera unidad que produzco es defectuosa. Y 1 si es buena. Fíjense que cumple con que el valor esperado de P asterisco es P, es decir, es insegado, pero su varianza no depende de N. Aquí está calculada, vale P por 1 menos P, porque depende nada más de una sola de las observaciones. Entonces es insegado, pero no es consistente. Su varianza debe ser mucho más grande que la de P gorro. Y por lo tanto su desempeño yo puedo esperar que sea muy pobre porque su varianza va a ser, ¿cuál es la de P gorro? P por 1 menos P entre N. Entonces la varianza de P asterisco es N veces la de P gorro. Esto es lo que llamamos un divertimento matemático, pero realmente un estimador como este tiene poco sentido. Vamos a rodar esto aquí. Claro, si yo lo aplico varias veces, cada veces hago que y promedio, si yo tomo K muestras lo hago, lo uso K veces y promedio los valores de P asterisco, bueno, su varianza va a disminuir, pero aún así, si K es menor que N, no, su varianza sigue siendo grande. Ahora, si K lo hago igual a N, P asterisco es el mismo P gordo. ¿Okay? Es un ejercicio un poco artificioso. Vamos al ejercicio 2. Tengo una muestra de tamaño aleatorio de una población con media finita mu y varianza finita sigma cuadrado. Vamos a demostrar que la media muestral X barra es un estimador insesgado y convergente del parámetro mu, la media de la población. Como las X y son una muestra aleatoria, la media y la varianza de cada X y son mu y sigma cuadrado. Y las X y son independientes. La media muestral es el promedio de las observaciones. Ya esto lo vimos. La media de X barra es mu, la media de la población. Y su varianza es sigma cuadrado entre n, la varianza de la población entre el tamaño de la muestra. Como e de X barra es mu, su límite cuando n tiende a infinito, debió ponerlo, es mu. O sea, el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de X barra, debería ponerlo para que... Vamos a copiarlo aquí, acomodarlo. Copiar. A ver si no lo he hecho a perder. Ok. Entonces aquí me echo para atrás. Ok. Ya. Estamos perdiendo aquí un poquito de tiempo. Copiar, lo pego aquí. Y aquí sí borro. Ok. Ya. Esto aquí tiene unas ganas de echarse a perder. Vengo para acá. Ok. El límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de X barra es mu, porque ese valor esperado no depende de n. Y su varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, insesgado, ¿por qué? Por esto. Es consistente, ¿por qué? Por esto, porque su varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito.
Pero estas dos condiciones me dicen a mí que es un estimador convergente de cuál parámetro, de la media mu de la población. Vamos ahora en el ejercicio 3 a demostrar que X barra, la media de una muestra, es el mejor estimador lineal insesgado de la media. ¿Cuál es el punto de partida? Voy a construir un estimador mu gorro que sea una combinación lineal de la muestra, es decir, será C1 por X1 más C2 por X2 más Cn por Xn, suma de phi sub i por, aquí debe decir, siempre es bueno corregir con Word. Ok. Mu gorro es una combinación lineal de la muestra. ¿Cuál es el valor esperado de mu gorro? Suma, aquí debe decir X sub i, siempre hay un errorcito. El valor, cuando yo tomo, esto será suma de C sub i por valor esperado de X sub i, el valor esperado de cada X sub i es mu, porque es una muestra aleatoria, y todas las X sub i tienen la misma media. Mu para afuera, suma de los coeficientes C sub i. Se supone que las C sub i son constantes. Si la suma de los coeficientes es 1, esto va a quedar que el valor esperado de mu gorro es mu. O sea, ya sabemos que cuando la suma de los coeficientes es 1, mu gorro es insesgado. Mientras que la varianza será, aquí también va, y sui. Voy a cambiar este archivo en el audio. Ok. La varianza de mu gorro, aquí será, como las variables son independientes, la varianza, esto es la suma de C sub i al cuadrado por varianza de las X sub i. La varianza de cada X sub i es sigma cuadrado por la suma de los coeficientes al cuadrado. Ahora, yo voy a minimizar la varianza. Aquí lo puse aquí arriba, ¿verdad? Cuando la suma de los coeficientes es 1, mu gorro es insegado. Y yo ahora necesito minimizar esta varianza con la restricción que la suma de los coeficientes sea 1. Un pequeño truquito ahí, cuando estén leyendo se van a dar cuenta. Lo que hice fue sumar y restar 1 entre n, dentro, o sea, este C sub i, si ustedes desarrollan todo esto que está aquí, se van a dar cuenta que es C sub i al cuadrado. Yo lo que hice fue a C sub i, le resté 1 entre n, lo elevé al cuadrado y los términos que están aquí afuera son los que incluí. Al meter este cuadrado, sobran estos dos términos. Pequeño truco. Y entonces eso queda factorizando, ¿verdad? Como aquí la suma de la C sub i es 1, esto queda 2 entre n menos 1 entre n y queda 1 entre n. Vean esta expresión. 1 entre n yo no puedo hacer, eso es fijo, n es fijo, esto es una constante. La única forma de que yo minimice la varianza es cuando minimice la suma de la C sub i al cuadrado, y esa sumatoria será mínima cuando cada C sub i valga 1 entre n. Es decir, el mínimo, todos estos términos los hago cero cuando C sub i vale 1 entre n. Ese es el valor mínimo que puede tomar la suma de la C sub i al cuadrado. Y el mínimo valor de esa suma me minimiza la varianza. Allí lo dije. Entonces, varianza de mu gorro se obtiene, se minimiza cuando cada coeficiente es 1 entre n. Regresemos. ¿Cuál es la definición de la media muestral? Esta que está aquí. La suma de las X sub i entre n, es decir, 1 entre n por X1 más 1 entre n por X2 más 1 entre n por Xn. Entonces, es obvio que X mu gorro igual a X barra
cumple con todas las condiciones. Es insegado, es insegado, es una función lineal de la muestra y su varianza es mínima. Entonces, mu gorro es el mejor estimador lineal insegado de la media mu de una población. Vamos al ejercicio 4, que es más interesante. Supongamos que hay una población formada por las duraciones en horas de las unidades de un componente eléctrico. Entonces, la variable aleatoria X es la variable madre, la variable genérica. Vamos a asumir que la variable X, la duración de cualquier unidad, tiene esta distribución, que ya la conocemos, una distribución exponencial con parámetro lambda. Si yo produzco unidades, las n unidades, y las pongo a funcionar hasta que fallan y anoto la duración de cada uno, eso me genera a mí, ¿verdad?, una muestra aleatoria de tamaño n de la variable X. La media y la varianza de la población de unidades son, la media de una exponencial es 1 entre lambda y la varianza es 1 entre lambda al cuadrado. Yo quiero comparar estos dos estimadores de la media. Quiero estimar es la media, 1 entre lambda y la varianza en los dos casos. Voy a considerar dos estimadores. El primero es X barra y el segundo n veces Y1, donde Y1 es, aquí voy a poner un espacio. Y1 es el mínimo de la muestra, es decir, la duración de la unidad que falla primero. N veces multiplicado por eso es el estimador mu gorro 2. Vamos con el estimador mu gorro 1. Mu gorro 1 es la media muestral y el valor de la media muestral es mu, 1 entre lambda. Y la varianza de mu gorro es sigma cuadrado entre n. ¿Cuál es la varianza de una? Aquí hay algo raro que tenemos que corregir, ¿verdad? La varianza es, y debe decir, siempre es bueno poner en pantalla los documentos en Word porque puedo corregir. La varianza de X barra para una exponencial será la varianza de la población entre n. La varianza es 1 entre n, entre lambda cuadrado entre n. Primera observación, que el promedio de la muestra es insegado. Y segundo, que su varianza tiende a cero cuando el tamaño de la muestra es grande. Entonces, mu gorro 1 X barra es insegado y consistente. Ahora, si yo pruebo todas las unidades y anoto cuál falló primera, Y1 es la duración de la unidad que falló primero. Ya eso está demostrado en la lección número 2 del tema 1, que si yo tengo n variables exponenciales independientes con la misma distribución, el mínimo de ellas tiene una distribución exponencial con parámetro n lambda. El valor esperado de n por Y1, por el mínimo de la muestra, es n veces el valor esperado, n por 1 entre n lambda, que es mu. Entonces ese estimador, pongo a funcionar simultáneamente las n unidades, creo que no lo dice en el enunciado. Se supone aquí que es hasta el mismo, que es al mismo tiempo. Entonces, n veces el valor esperado del que la unidad que falla primero es mu. Entonces, el mínimo de la muestra multiplicado por el tamaño de la muestra por n también es insegado. Pero la varianza no, porque la varianza de ese estimador n por y1 será el cuadrado de la constante por la varianza de la variable, y aquí ustedes ven que eso da 1 entre lambda cuadrado. Es decir, la varianza de n veces y1 no depende del tamaño de la muestra. Entonces, el estimador mu sub 2 gorro n veces el mínimo de la muestra es insegado, pero no es consistente ni asintóticamente consistente. Entonces, la varianza de
mu gorro 1, que es X barra, será menor que la varianza de mu gorro 2, que es n veces el mínimo de la muestra, para cualquier tamaño de muestra mayor que 1. Entonces, en general yo debería preferir a X barra antes que n veces Y1 cuando voy a estimar la media 1 entre lambda de una población exponencial. Pero aquí hay un detallito. Si yo estoy probando simultáneamente las unidades, para calcular X barra yo tengo que esperar que todas las unidades fallen. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora la prueba? El tiempo de vida de la unidad que falla de última. Es decir, tengo que esperar que fallen todas las unidades. En cambio, cuando utilizo mu gorro 2, la prueba termina cuando falla la primera unidad. Es decir, cuando utilizo el estimador mu gorro 2, la duración de mi prueba es menor que cuando utilizo mu gorro 1. En un caso hipotético de que sea muy costoso ejecutar esta prueba en la práctica, por razones de costo únicamente uno pudiera elegir a NY1 sobre X barra. En la práctica se usa un punto intermedio. Pudiera ser que lo óptimo desde el punto de vista de costo sea no utilizar X barra, pero tampoco al mínimo, sino por ejemplo considerar el tiempo que pasa hasta que fallan 2 o 3 o 4 unidades. Es un problema matemáticamente complejo. Vamos al ejercicio 5, que es más interesante. En la próxima lección vamos a tener una tanda de ejercicios con números, porque estos ejercicios son hasta cierto punto teóricos. Supone que yo tengo una población X que tiene una distribución uniforme en 0 tita. Tengo una muestra de tamaño n de esa población y voy a estimar tita, el extremo del intervalo donde está definida la variable. Y voy a utilizar este estimador tita gorro igual 2X bar. Los estimadores no son traídos por los pelos. ¿Cuál es el valor esperado de una variable uniforme entre 0 y tita? La mitad del intervalo, o sea, mu, que es el valor esperado de x, es 0 más tita entre 2, tita medio. ¿Y cuál es la varianza de un uniforme? P menos A al cuadrado, tita menos 0 al cuadrado, tita al cuadrado, entre 2. Entonces, si yo construyo este estimador, 2x barra, el valor es, si digo que tita gorro es 2x barra, el valor esperado de 2 por x barra es 2 veces el valor esperado de x barra, que es 2 veces la media de la población. 2 por tita entre 2, tita. Entonces, tita gorro igual 2x barra es un estimador insegado de tita, el extremo del intervalo 0. Y la varianza, ¿cuál es la varianza de 2x barra? Cuadrado de la constante, que es 4 por la varianza de x barra, 4, la varianza de la población es tita cuadrado entre 12 y eso me da tita cuadrado entre 3n. ¿Eso qué es? Cuando n tiende a infinito, esa varianza tiende a 0, es decir, que tita gorro es un estimador, el estimador 2 por x barra es insegado y consistente, es un estimador para cuidar la notación. Tita gorro igual 2x barra es insegado y consistente para estimar tita, el extremo de una distribución uniforme en el intervalo 0 tita. Ejercicio 6. Supongamos que X es una variable que representa el tiempo de respuesta en segundos a cierto estímulo. Todas las posibles observaciones de X generan una población asociada con esa variable X. Vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño n y vamos a suponer que la función de densidad es esta. Esta es la distribución de la variable X, la variable madre o genérica de la población.
Yo les estoy proponiendo que para estimar tita gorro utilice este estimador. Menos n veces el inverso de la suma de los logaritmos neperianos de las x u. Y no se asusten, esto matemáticamente es fastidioso, pero resulta que al final nos damos cuenta que es muy sencillo. Pregunta, ¿ese estimador Pitagorro menos n entre la suma de los logaritmos neperianos de las observaciones es insesgado? Ahí tienen una ayuda. La función de distribución acumulada de la variable x, la variable de la población, esa función de distribución va a ser la misma de todas las variables de la muestra aleatoria. Bueno, si yo integro aquí de 0 a x, eso me da tita por x a la tita entre tita y da x a la tita. ¿Ok? Fíjense que cuando x vale 0, la acumulada vale 0, y cuando x vale 1, la acumulada vale 1. Yo defino ahora que y sub i es menos logaritmo neperiano de x sub i. Y eso es lo que voy a buscar ahora. ¿Qué distribución tiene? Ya eso lo sabemos de probabilidad. ¿Cómo se calcula? La probabilidad de que y sub i sea menor o igual que y, probabilidad que menos logaritmo neperiano de x sub i sea menor o igual que y. Cuando yo tomo antilogaritmo, cambia el sentido de la desigualdad. Eso será la probabilidad de que x sub i sea mayor o igual que e a la menos y. Uno menos el complemento, pero el complemento es la acumulada de cualquiera de las variables x sub i, f, esta que está aquí, en el punto e a la menos y. ¿Y eso qué da? 1 menos e a la menos y a la tita, y eso es 1 menos e a la menos tita por y. Si yo derivo esta acumulada respecto a y, obtengo la función de densidad de las variables aleatorias común de las variables y sub i. Como las x sub i son independientes, las y sub i son independientes y todas van a tener esta misma distribución. Entonces yo voy a definir una nueva variable t como menos la suma de los logaritmos neperianos de las x sub. Como cada variable menos logaritmo, por las propiedades de la distribución gamma. Lección 2 del tema 1. Esta nueva variable es la suma de n variables independientes exponenciales con parámetros θ. Y eso es la definición de una distribución gamma con parámetros n y θ. Esas cosas se las tienen que aprender. Fácil memorizarlas. Cuando sumo exponenciales independientes con el mismo parámetro, el resultado es una gamma. N es el número de variables que estoy sumando y θ es el parámetro original del exponencial. La función de densidad, lección 2 del tema 1, lección 2 o lección 3, ustedes chequean. Esto es una gamma con parámetros n y θ. Ahora, ¿cuál es el estimador que yo quiero? Menos n entre la suma de los logaritmos de la x sub i, que es n entre t, porque t lo acabo de definir así. Entonces, el valor esperado de θ gorro, que hay algo que acomodar, déjenme acomodarlo rapidito. Ok, no sé por qué se descuadran los documentos. Eso está bien. Ahí pasó algo, tengo que meterle un paréntesis. No sé por qué se me descuadran estas cosas. Déjenme chequear aquí. Insertar, ecuación. Aquí pongo un paréntesis. Vamos a ver si así no se descuadra. Está listo. Y aquí va. Ah, ok, ya. Déjenme acomodarlo. Estoy maniático. Voy a agarrar este gorro, lo voy a copiar.
Y aquí voy a poner un paréntesis. Y aquí no me quiso pegar Pitagoro. Voy a volverlo a copiar. Por fin. Entonces, aquí sí se descuadró, ¿verdad? Tenemos que poner todos estos iguales aquí. Pitagoro es entonces n entre t. Y t es la suma de los menos logaritmos neperianos de las xu. El valor esperado de Pitagoro es el valor esperado de n entre t grande. Es decir, n veces el valor esperado de 1 entre t, pero 1 entre t es una función. Y entonces, ¿cuál es el valor esperado de una función? Las imágenes son probabilidades, tema 2. Los que estudiaron ya probabilidades, todos. El valor esperado de 1 entre t es 1 entre t chiquita, que es la función, por la función de densidad. Esto sí es pura matemática, no tienen por qué, es facilita de hacer. Entonces, cuando yo paso esta t para acá, esto es t a la n menos 2, quito un... ¿Cómo lo hago rápidamente? Tita a la n es tita por tita a la n menos 1. Este t de aquí lo pongo como t a la n menos 2. Me quedó n por tita afuera y lo que me queda dentro es el valor es la integral. Gamma de n es n entre n menos 1 y lo que me queda dentro es una integral de una función. Repito, ¿cómo lo hago? Aquí me va a quedar n menos 1, gamma de n por las propiedades de la función gamma es n menos 1 por gamma de n menos 1. Tita por tita la n menos 1, saco un tita para afuera, el n menos 1 es el de la función gamma, t a la n menos 2 y eso es una gamma con n menos 1. ¿Cuál es su media? N, hay algo que está raro aquí. El valor esperado de una gamma es... Déjame chequear esto aquí, que me enredé. No, no hay ningún problema. Saqué tita, me quedó tita la n menos 1 aquí, gamma de n menos 1, n menos 1 para afuera, y lo que queda adentro es la función de densidad de una gamma con n menos 1 y tita. Y eso, esa integral vale 1 porque es la integral de una función de densidad. ¿Ok? Repito, al pasar esta t chiquita para acá, queda t a la n menos 2. Este tita a la n lo pongo como tita a la n menos 1 por tita que está aquí. Y gamma de n es n menos 1 por gamma de n menos 1. Lo paso aquí. Lo que queda dentro de la integral es la función de densidad de una gamma con n menos 1 y tita. Y esa integral vale 1 porque es la integral de una función de densidad. Entonces, el valor esperado de tita gorro no es tita. Entonces, tita gorro no es insegado. Pero cuando n tiende a infinito, n entre n menos 1 tiende a 1 y el límite del valor esperado de teta gorro tiende a tita. Entonces, tita gorro no es imparcial, pero sí es asintóticamente imparcial o insegado. Pero si ustedes aquí hacen este truquito, al estimador tita gorro lo multiplican por el factor n menos 1 entre n, ¿a qué es igual el valor esperado de tita gorro 1? N menos 1 entre n por el valor esperado de tita gorro, que es esto, y eso va a dar tita. Entonces, tita gorro no es insegado, pero multiplicado por el factor n menos 1 entre n pasa a ser insegado. Bueno, esos son los truquitos. Bueno, están corregidos todos los errores. Este archivo lo voy a cambiar en el aula. Hoy es martes, el jueves tenemos el próximo video del tema 2 y el jueves fijamos el taller completico donde le voy a dar un certificado, el taller de Minitab. Se cuidan.